fácilmente deseables en algún o en alguien limitado a lo sensorial. Hay que captar, los personajes que quieren robar son personajes que están limitados a lo sensorial. Y desde ahí vamos entablando de alguna manera cuestiones, no solamente, ¿qué te puedo decir?, que van al campo de lo ético, sino también cuestiones al campo de la nociología, al campo del saber filosófico. ¿De acuerdo? Este hecho narrado intercala el diálogo entre el narrador-personaje y su oyente imaginario. Ahí está el programa narrativo 2. Se mantienen los roles ya designados de destinador y destinatario en saber, respectivamente. Esta vez, el grado de complejidad del saber requerido, que cómo es el cielo, por su elementalidad. Vamos a ver esa pregunta. Le pregunta cómo es el cielo. ¿De acuerdo? ¿Qué respuesta daríamos a esa pregunta? ¿Es una pregunta muy elemental? Si desde un punto de vista racional, quizá para un científico sea una pregunta muy elemental y la respuesta va a ser contundente y quizá puede ser hasta un poco superficial. Pero ¿qué tal si esa pregunta la responde un poeta? ¿De qué echará mano? ¿Del saber racional o de la intuición? Se siguen planteando, se siguen chocando estos aspectos que son notorios en el tratamiento del relato. ¿Ya? Esos dos aspectos siguen de alguna manera vigentes en el transcurrir de esta lectura. ¿De acuerdo? Muy bien. Y luego le dice que quiere que le explique cómo son los colores. Sin embargo, no va a ser casual que la primera inquietud sea con respecto del cielo. Si notamos, de una cuestión de dimensiones, el cielo ocupa lo elevado. O sea, el cielo de alguna manera representa también lo espiritual. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver. Con respecto del árbol, hablemos un poco del árbol. Hay dos programas narrativos y en ambos estamos viendo esa cuestión, esos choques entre racionalidad y entre intuición. ¿Ya? Volviendo con los ladrones frustrados, recordemos que no alcanzaron el estado de conjunción con su objeto deseado. No lograron robar nada, el cual estaba reducido al valor material. Ya hemos dicho, eran solamente personajes que los inducía a la cuestión únicamente sensorial. ¿Listo? Esto no queda especificado en el relato, el autor no lo dice, pero es un programa suspendido y por ello hay una lógica de la continuidad que nos permite inferirlo. Es fácil inferir que no alcanzaron ellos su objetivo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ella dice que era muy riesgoso, que mejor se abstenían, que si se enteraban la pasarían muy mal, ¿a quiénes se refiere? ¿A quiénes? Cuando ella dice si se enteran la pasaremos muy mal, si se enteran, ¿quiénes? No hay un referente en este caso a esa preocupación, no existe en la obra. ¿Quiénes se podrían enterar? Queda en el silencio la caracterización del oponente. Ella habla de un oponente, pero que no aparece como un personaje en la obra. El oponente es aquel quien frustrará el robo. ¿Es un poder y un sentimiento superior acaso quien ha truncado las pretensiones de él y de ella y que nos permite entablar la oposición binaria, búsqueda de lo material y pedestre, o sea, los ladrones, versus la búsqueda de lo espiritual elevado, entendido como un poder? Habla de abonos especiales. ¿Qué abonos especiales? Si se le echa bastante agua a un árbol, este se pudre. Pero en el relato, si se le echa bastante agua, ese árbol va a crecer de una manera desmesurada. ¿Da en la lógica? No da en la lógica. ¿Cómo se llama eso? Es un absurdo. Hay que aceptarlo, simplemente lo aceptamos porque estamos en la ficción. Pero aplicando la lógica eso no va a dar resultado. ¿De acuerdo? Entonces, el autor, ¿cómo logra pasar esto? Diciéndonos que hay abonos especiales, ¿no es cierto? O también se refiere a un sentimiento superior. En la lectura, ese sentimiento superior es el amor, puesto que el árbol ya crecido se transformó en un hermoso castillo, producto de las lágrimas de un hombre en la víspera de la fecha fijada para que ese árbol sea talado. Entonces, el árbol, ¿cómo creció tanto? Por abonos especiales. ¿Y cómo ese árbol se transformó? ¿Cuál fue el elemento para la metamorfosis de ese árbol en un hermoso castillo? Esas lágrimas de amor que derramó un hombre la víspera en que el árbol sea talado. ¿Te das cuenta? Hay elementos en realidad manejados muy profundos. Lógicamente estoy intentando llegar al sentido profundo, no estoy en lo superficial del relato. Estoy intentando llegar al sentido profundo del relato y esas cuestiones que se manejan de fondo. ¿Listo? La imagen del árbol encierra una paradoja. De un extremo parece tocar las nubes, del otro se hunde en la tierra. Como árbol es pedestre, pero como castillo bien podría aludir a lo elevado, a lo ideal. Sin embargo, el ideal que representa el árbol contrasta con las acciones de los hombres. Veremos ladrones, veremos lúbricos, veremos adúlteras en el transcurrir del relato. Desde una percepción real de lo sórdido, se encalla en una realidad ficticia lumpen y atosigante que permite delinear los caracteres del personaje inconforme con respecto de su entorno.
Lo bueno pierde su bondad cuando entra en contacto con el hombre. El acto del hombre desdora lo sublime. He aquí una visión caótica y hasta pesimista del mundo que exige, sin embargo, la necesidad de una emergencia humanística y la añoranza del orden. La indignación podría mover a la acción. Eso decía Julio Ramón Ribeiro, que en sus relatos el lector se va a indignar, pero que ojalá que eso sirva para moverlo a la acción. Nos parece que Müller cae en el mismo principio. ¿De acuerdo? Luego nos enteramos de la frustración del acto delictivo porque aquella casa en realidad era un árbol. Daba la impresión de ser una casa que parecía un castillo, sin embargo era un árbol transformado en castillo que parecía una casa, esencia y apariencia. ¿Sí? He tenido que recurrir a cierta categoría filosófica para poder entrar en el sentido profundo. Müller nos está hablando exactamente de lo que es esencia y lo que es apariencia. Los ladrones, limitados a lo sensorial, se guiaron por la apariencia, cuando en esencia no era lo que ellos percibían. ¿De acuerdo? La razón se basa en los datos que pueblan nuestra mente y que se han impregnado ahí mediante los sentidos. Lo elevado, podríamos colegir del relato, está más allá de la razón. Un castillo brotado de un árbol escapa a las leyes del pensamiento lógico, instalándonos en el plano del absurdo, y solo es aceptado y asimilado sobre la base de la aceptación de un milagro. Este es un signo no interpretado por la razón, sino por la fe. Hablaba de espiritualidad al comienzo, ¿no es cierto? Ahí está, vamos llegando al punto espiritual que también maneja el relato. Si al final del relato pareciera sugerirnos una reconciliación con la actitud racional, debemos fijarnos en que no existe tal final porque al autor no le ha importado relatarlo. Como que limitar el relato a la razón entorpecería el vuelo de la fantasía y la ficción, abono para la intuición con la cual se regodea en la etapa de la sinrazón. Todo el relato, el material, lo más importante está en la etapa de la sinrazón, en la etapa de la enajenación mental del personaje. Nos recuerda mucho al Quijote, ¿no es cierto? Cuando recobra la razón, y eso no interesa, es al final. Pero todo el relato, todas las acciones que permiten al autor de alguna manera enfocar aspectos de la realidad son cuando el personaje está enajenado. La clave para alcanzar lo elevado más allá de los límites de la razón. En otro punto, dentro de lo elevado caben las categorías de lo trascendental y de lo eterno, así como de la sublimación en el amor como una sintonía espiritual. Dentro de lo pedestre caben lo intrascendente y lo efímero y su degradación en un simple deseo limitado al querer y a la posesión material, física. Todo lo que había ahí, a excepción de la chapa de la puerta, era de madera, nos dice el relato. La entrada, si nos fijamos bien al decir esto, carece de bisagras, únicamente consta de la puerta. La atención está centrada en la única vía que permite el ingreso al interior del castillo. Esa única vía, ¿será una alusión a la razón o a los límites de la razón? Las acciones del relato, sin embargo, permiten modelar la idea de un complemento que es la disposición espiritual para gozar de la estancia en el castillo. Ingresar a él es el primer paso, mas no el decisivo para alcanzar lo elevado. Obtener la llave y modelar la actitud correcta parecen los requerimientos para alcanzar el equilibrio que permita disfrutar del espacio inusitado e interactuar con él. Obtener la llave, recordemos que llave es clave, y clave nos da una idea de saber, y modelar la actitud, o sea, ese ser cuya manifestación es el hacer, tiene sus privaciones y sus riesgos. El obtener la llave mediante una superioridad basada en los condicionamientos sociales, el poder, por ejemplo, su sentido material, como en el caso de los reyes, y con una actitud adversa a la que exige una agradable convivencia, no garantizan obtener lo mejor del privilegiado espacio, el aspecto moral. El árbol es ese espacio que representa lo elevado, lo espiritual. Acceder al árbol no solamente es mediante la razón, que es la única vía, sino equilibrar esto con la intuición, con la disposición afectiva espiritual. Ahí está de alguna manera lo que te decía, el aspecto didáctico moralizador que también encierra el relato de Müller. El árbol grande, ese castillo, representa el ideal que prevalece, se enseñorea y se entroniza. Los árboles pequeños, los instintos básicos, sensoriales, esos que una vez alcanzado lo elevado, se recordarán como, tomo del libro, los que una vez existieron bajo su sombra y se secaron por falta de luz. ¿De acuerdo? Interpreto la alegoría y para mí Müller nos sigue hablando de aspectos más bien que pueden ser relacionados con la moral. ¿De acuerdo? Vamos a ver. El árbol será también humanizado en un juego de animismo que nos recuerda a los mitos de la antigüedad. ¿Ya? Recordemos que en los mitos las entidades no humanas también tienen la facultad de entender y de hablar. Acá hay un relato también del regador con el árbol. ¿De acuerdo? Esta humanización se alcanza mediante la capacidad de conversación entre el árbol y el hombre que lo regaba. A diferencia del diálogo unilateral del narrador-personaje, él mismo es emisor y receptor
Aquí se logra la bilateralidad, el